Muy buenos días, distinguidos amigos y amigas que nos hacen el favor de acompañarnos en esta interacción en este que es su canal de YouTube. No olvide de suscribirse a este canal para que podamos de esa forma seguir interactuando de temas relevantes en lo relativo al manejo de emergencias y desastres. Hoy vamos a estar hablando de la seguridad escolar. Digamos entonces que la educación va a jugar un doble papel en cuanto a la gestión de riesgo, digamos, desde el punto de vista de crear las condiciones de que los individuos pues perciban adecuadamente los riesgos a desastre y que además pues respondan adecuadamente cuando esto suceda. Desde ese punto de vista y viendo la expresión de amenaza, vulnerabilidad, que va a ser igual a el riesgo, es una construcción, digamos que esto significa que el riesgo está en función de la amenaza. La amenaza debemos verla como un factor externo de riesgo, algo que no tenemos con nosotros. Y de la vulnerabilidad, de esa susceptibilidad, digamos entonces que es un factor interno de riesgo. Cuando se junta el factor interno de riesgo con el factor externo, entonces digamos que ahí se conceptualiza riesgo como tal. Y este va a estar directamente proporcional a ambas, a la amenaza y la vulnerabilidad. De allí la necesidad, entonces, que deben estudiarse cuidadosamente para poder tener una estimación de riesgo. Entonces, digamos que desde el punto de vista de la seguridad escolar deben analizarse cuáles son esos factores externos de riesgo que tiene la comunidad educativa. De igual forma, esos riesgos internos que tiene la comunidad para pues tener una percepción adecuada. Entonces, desde ese punto de vista, se entiende por gestión de riesgo al proceso eficiente de planificación. O sea, se tienen que hacer planes y estrategias para, pues, integrar, digamos, de forma sistémica, pues, en los planes y proyectos del centro educativo, la gestión de riesgo. Eso debe contar con una organización, digamos, desde el punto de vista del manejo, con dirección y control. Y todo esto debe ir dirigido a analizar los riesgos, al estudio de los riesgos. La reducción de los riesgos, una vez identificados, pues deben reducirse esos riesgos, el manejo de desastres ya per se y la recuperación ante eventos que han ocurrido. Digamos entonces que la reducción de riesgo desde el punto de vista de la seguridad escolar, como lo plantea OFDA, digamos que la gestión de riesgo va a ser un proceso de comunicación social que va a formar integralmente al ser humano para que científicamente el individuo, el sujeto, lo pueda entender y ser capaz de evitarlos. O sea, el estudiante debe tener la capacidad de cuando salga de su bachillerato y sea un ingeniero, sea un médico,
sea un profesional, digamos, de la economía, puede entender que en cada una de sus áreas él tiene que trabajar basado en la gestión de riesgo y esto crea alguna cultura. Y entonces, pero tiene que tener esa capacidad de poder evitar los riesgos en la comunidad donde vive, en el área donde va a trabajar, o en el área donde él estudia. Mitigarlo, o sea, significa reducirlo, y cuando los eventos adversos, disruptivos suceden, pues debe responder en forma efectiva a las consecuencias adversas que traen estos sucesos. Ustedes saben que dentro de las consecuencias adversas que traen los eventos disruptivos, pues están la pérdida de vidas, de bienes, daños a los servicios y al medio ambiente. Entonces, el estudiante o la comunidad educativa, pues, debe tener una percepción adecuada de riesgo una vez que lo ha estudiado, pues de esa manera, digamos que captó y aprendió, hizo un constructo por medio de los conocimientos y los sentidos. O sea, los seres humanos percibimos a través de los sentidos. Entonces, esa persona puede actuar adecuadamente en el contexto donde se encuentre, el contexto de la familia, de la comunidad educativa, y el medio donde él se va a desenvolver, digamos, una vez finiquitados los estudios. Entonces, dentro de los planes de seguridad escolar, digamos, desde el punto de vista conceptual, es un conjunto de acciones que deben estar guiadas por objetivos específicos destinados a la reducción del riesgo, así como la preparación de la comunidad educativa para responder adecuadamente a los eventos adversos. De manera que aquí podemos ver cómo la educación tiene que formar a ese individuo de forma integral. El profesor de matemática, de igual forma que enseña que 2 más 2 son 4, pues puede enseñar integralmente que 2 terremotos más 2 terremotos son igual a 4 terremotos. Y va inculcando en la cognitivo del individuo la gestión de riesgo. De igual forma, el de historia, pues, debe enseñar, digamos, que en qué años han ocurrido esos eventos en la República Dominicana, en el mundo. Igual el de naturales, explicar cómo esos eventos, esos fenómenos naturales se forman, y entonces verlo integralmente y de forma sistémica la gestión de riesgo como tal. Entonces, ¿qué busca? Formar al estudiante en gestión de riesgo, reducir los riesgos en el centro educativo, porque si el individuo comienza a percibir los riesgos, pues podrá reducirlo. Si no lo conoce, pues no lo percibe adecuadamente, no tiene una percepción adecuada de esos riesgos a lo cual está expuesto, pues no lo va a reducir. Y esto va a brindar una mayor seguridad a los estudiantes y al personal en caso de que se presenten situaciones de peligro en el centro educativo. Disminuir las lesiones graves o irreparables durante una emergencia en la población del centro educativo. Y va a fortalecer los conocimientos y actitudes científicas de la comunidad
educativa hacia la gestión integral de riesgo. Entonces, la educación es una de las maneras y la más eficiente que va a hacer que el sujeto sea consciente de los riesgos a los cuales está expuesto. Y es a través de la educación que se va a lograr una cultura de gestión de riesgo en el país o, digamos, en los países. De manera que sin la educación no podrá haber una percepción adecuada de riesgo. Sin una percepción adecuada de riesgo no va a haber una adecuada política, cultura de gestión de riesgo y digamos que también una política. Y no va a haber esa estructura adecuada para responder a los eventos adversos. Entonces, la comunidad educativa debe contar con una estructura organizacional para, digamos, mitigar los eventos adversos, pero también para responder adecuadamente. Y aquí debe estar incluido el Comité de Seguridad Escolar como un grupo responsable de la estrategia de reducción de riesgo y hacer convenio con los gobiernos locales. Digamos, si en una escuela está próximo a un lugar donde el agua cuando llueve, digamos, se introduce en una de las aulas, pues pueden hacer convenios con los gobiernos locales para que les reparen. Pudiera ser una alcantarillada o algo que la comunidad pueda resolver bien. Y en ese sentido, para que dejen de entrar el agua a las aulas, inundarse, digamos, poner un ejemplo. Entonces son medidas que se pueden realizar integralmente con las autoridades locales, así como también invitar a las autoridades locales, digamos, bomberos, defensa civil, Cruz Roja, Ministerio de Salud, en este caso que se está hablando de la COVID-19 y que hay que tener un plan de bioseguridad. Hay que tener dentro de ese comité escolar un responsable de llevar la bioseguridad del plantel. Entonces, ese equipo o del comité, que sería como una parte política del centro, pues debe encargarse de establecer, dirigir y ejecutar la organización para desarrollar un plan de emergencia y un plan de gestión de riesgo. Y es responsable por llevar esa política en la escuela. Este comité debe tener pues un coordinador general y este debe ser responsable de dirigir la ejecución del plan, de realizar la estrategia de respuesta para la atención a emergencia y define con los demás integrantes del comité la política orientada a la planeación, la ejecución y la evaluación del plan. Entonces, ese comité pues debe tener, dentro de los miembros que debe tener un miembro de las brigadas de evacuación, de incendio, de primeros auxilios y rescate, vigilancia, entre otros, de apoyo psicosocial, dentro de otro grupo de apoyo. Y esas brigadas deben ser compuestas por estudiantes y profesores y deben ser entrenadas por las instituciones de respuesta de la comunidad.
a la cual pertenece. Digamos, de primeros auxilios, pues puede ser entrenada por la Cruz Roja Dominicana, de evacuación, por la Defensa Civil, extinción de incendios, por los bomberos, seguridad COVID-19, Ministerio de Salud Pública, entre otros. De manera que la seguridad escolar juega un papel importante en la percepción, en crear una cultura de gestión de riesgo. De manera que les invitamos a desarrollar sus planes para hacer que nuestros hijos, nuestros estudiantes, pues cada día estén más seguros en cada uno de los planteles escolares, llámese públicos o privados. Para nosotros fue un placer. En una próxima vamos a estar hablando de los planes de seguridad en instalaciones de educación superior. De manera que nos vemos en una próxima. Gracias por el favor de su audiencia y esperamos que Dios pues le bendiga a cada uno de ustedes.